Señor de Alfilo, estamos aquí ya en el set de las entrevistas y tenemos en el día de hoy un buen amigo de hace muchos años, pero él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, especialista en temas de energía, ¿verdad? Así es. Tony así Herrera. Es, sí. Bienvenido. Una dilatada carrera, ¿no? Sí. En el ejercicio de la ingeniería eléctrica. No, diríamos. una celebridad en el tema. Sí. De Sí, esos, muchas gracias de por la esos técnicos invitación. de dilatada, ¿no? Trayectoria. De en el larga sistema data, como eléctrico. dice. Tony, Sí. pero antes de hablar de cualquier cosa... Pero no es de veterano, porque no vamos para que no se pero- caiga la sí, pero cédula. pero- antes de hablar de cualquier cosa de actualidad, dime tu añoranza del sistema eléctrico cuando comenzó a funcionar, que tú estabas ahí. Yo te puedo decir. Comparado con lo que tenemos ahora. Te puedo decir que nosotros, incluso, que salimos de la Universidad Autónoma y pasamos de una vez a uno de los departamentos que tenían problemas en aquella CDE, con una sola E, ¿no? Donde una sencilla diríamos, hoja. Tony, para los más jóvenes, la Corporación Dominicana de Electricidad. O CDE. No, CDE. no, Ah, la CDE CDE, primero. sí. CDE primero. Era antes de tener varias. Sí. Antes de las 3 Es que tiene ahora, porque sencillamente una simple hoja de cualquier mata provocaba un apagón general, ¿Y por qué? porque sencillamente teníamos un sistema extremadamente débil, no interconectado en esa época. O sea, era un solo circuito para todo el mundo. Correcto, y cualquier cosa apagaba y que provocaba un apagón nacional. Entonces, aquella leyenda urbana es real de la Chichigua. No, ya cuando Julio Sauri volvió a dirigir la CDE, ya no había posibilidad de que una simple chichigua apagara el sistema eléctrico nacional porque estaba interconectado. Se podía llevar una subestación, se podía llevar una línea. Pero Entonces, no provocaba apagones generales. Pero diríamos el tipo calendario, Julio Sauri no entra en la CDE. La CDE viene después de la capitalización y él no fue funcionario después. Eso es cierto, pero lo que sucedió con él, que él tuvo al inicio de la CDE, Sí. ¿no? La Corporación Dominicana de Electricidad, Sí. y estaba cuando él podía pagar, que él mismo firmaba todos los cheques, ¿no? Eso es en los 12 años de Balaguer, De y Balaguer. luego regresa, como verdad, un dato histórico, regresa en los últimos 10 años que tuvo Balaguer, 86, 96. Que ya no era posible pagarle a los empleados él mismo firmando los cheques. Ya. Y precisamente Uno a uno. cuando él volvió, ¿no? Quiso hacer lo mismo y tuvo que decir, no, tráigame un sello para firmar. Estaba desubicado completamente cuando volvió. A propósito de la chichigua y la culebra, y ese disparate que salió el ex administrador de Edenorte, pues ya lo quitaron. Qué bueno que lo quitaron, porque muy malo que era. Que dijo que la interrupción en Edenorte, que se había hecho casi un apagón general en la zona norte, que había sido por una culebra. ¿Tú recuerdas? Sí, ciertamente. Lo que pasa es que él estaba muy imbuido, ¿no? En lo que era, primero, el enfoque que él tenía, que quería ser candidato presidencial. Segundo, Pero, dame un segundito, ¿por quién? ¿El director Mauricio. de Edenorte quería ser candidato presidencial? en el PRM hay muchos precandidatos y hay muchos que tienen deseos e intereses, ¿no? Si no es porque son ellos, sino porque quieren acompañar a otros. Pero definitivamente en Edenorte, que no sé si tú recuerdas que antes de la capitalización y de la división, ¿no? En 3 EDE, era precisamente la cenicienta de las 3 distribuidoras, o la parte norte era donde más problema había. ¿Por qué? Porque sencillamente estaba mucho mayor destruido, ¿no? En lo que es el sistema eléctrico nacional, la parte secundaria. Entonces ya una vez comienza la capitalización, se introduce una cantidad X, ¿no? De recursos nuevos después de la capitalización. Pues se sacó algo bueno de la capitalización. No, de hecho es así, porque lo primero es que nosotros concebimos o se concibió la capitalización. Primero era la capitalización, primero era realmente capitalización, y eso fue lo que se hizo, aunque se dice que se apropió al Estado Dominicano de las sedes de las EDE, ¿no? Y de la CDE, cuando no fue así. Se capitalizó y en ese caso en Edenorte quien ganó la licitación fue los españoles, ¿no? Ajá, Unión Fenosa. Y esto, de todos los que ganaron, fueron los peores administradores. Pero definitivamente tú sabes y recuerdas, y el pueblo dominicano debe recordar,
que tuvo que volverse a posición anterior de que el Estado Dominicano dirigiera Era una contrarreforma. una contrarreforma que la empezó Hipólito. Pero fracasó entonces la capitalización. La capitalización en sí no fracasó porque en aquel entonces la CDE, ¿no?, tenía necesidad de recursos que no lo tenía para poder ampliar y seguir desarrollando lo que es el sistema eléctrico nacional, ¿no? Transmisión, las mismas plantas energéticas que existían, prácticamente todas, muchas obsoletas, como es en el caso de el sistema energético que nosotros llamamos el sistema Jaina, ¿no? Donde habían unas 5 o 6 plantas que todas tenían... Ese sería al margen del río Jaina, en la Exacto, parte que la gente de occidental. Jaina decía que estaba acabando medioambientalmente hablando con los jaineros, ¿no? Sí. Pero definitivamente como al introducírsele ese dinero, ¿no?, que trajo la capitalización, porque usted tenía el bien, ¿no?, que era la CDE, Tony, pero no siempre tenía ha sido, los recursos. Siempre ha sido la dificultad en la parte de la comercialización, de cobranza, es que ha tenido siempre la CDE. Eso es cierto, pero es cierto... el sistema energético. Eso es cierto, pero a media, porque ¿qué es lo que pasa con la CDE, con el sector energía o la distribución energética? Es que tiene dos conceptos elementales. Uno es que es comercial. Si usted compra energía, usted tiene que venderla y sacar el dinero y sacar sus beneficios. Pero también tiene una parte que es social. Hay gente, hay personas, hay dominicanos, hay casas en República Dominicana que no están en capacidad de pagar la factura energética por mínima que sea, porque no le llegan los recursos. Entonces el Estado Dominicano tiene que sopesar eso, que tiene que darle energía a toda la población, y entonces ahí es que está el manejo. Los empresarios, ¿no?, los empresarios que una vez se le llamaron el zar de la generación, igual como el zar que creó ahora Hipólito, Abinader, ¿no?, con el zar del fentanilo o algo así. Había ese equipo, ese grupo de empresarios que sencillamente querían jalar para su banda, solamente sin importarle la población. Y ustedes saben que uno de los criterios que tenía el mismo sector de generación era que la distribución era que tenía el problema, no la generación. Cuando ambas se sopesaban, si usted no crece en instalación energética, se presenta el déficit. Porque si tú tienes un país que normalmente está creciendo, aunque sea un menos 1%... ¿Opera en déficit hoy la generación eléctrica? Nosotros estamos peor. Lamentablemente tenemos que volver atrás. 4 años atrás y algo, el subsidio que se le entregaba a la CDE... No, pero la pregunta del profesor pero el subsidio puede ser... Es la generación. Sí, ¿Cómo andamos en generación? Exacto. Perdón, el pasado jueves en la reunión del canciller norteamericano, el señor Rubio, con el presidente, se habló incluso hasta de vender energía eléctrica a Puerto Rico. Eso quiere decir entonces, y se ha hablado en más de una ocasión que para el 27, 28... se ha hablado de vender energía fuera del país. Eso quiere decir que la construcción de plantas va bien, es decir, la parte generativa, la parte de producción está bien, donde está el problema es la distribución y la cobranza. No es tan así, todavía tenemos problemas con que la distribución, las pérdidas, ¿no? No, me refiero ¿cómo estamos en la generación? Voy a tu pregunta, sí, y voy a la pregunta de la... Fíjate, lo que pasa es que la generación en el país todavía no está para tú tener, ¿no?, una generación produciendo y dándole energía al que la demanda o a los clientes, a los usuarios. Pero hay una parte en la generación que siempre debe ser en reserva. Entonces, todo sistema fuerte tiene que tener generación puntual, pero tiene que tener una generación en reserva. Aquí hace 4 años, o más de 4 años, que no se construye un solo megavatio. Por más que nosotros veamos, nosotros vimos que este gobierno, al inicio de su gestión, comenzó que en Pedernales se iban a instalar 800 megavatios. Pero esos 800 megavatios se ha repetido cada vez que hay que dar, que cada vez que el gobierno tiene que decir qué ha hecho en el año pasado o en el año que transcurre. Dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Y si nosotros vemos, supuestamente, y sin el supuesto, el país está creciendo, aunque sea un 1% en su desarrollo, pero no así está la generación. O sea, nosotros tenemos todavía déficits de generación. ¿Y por qué no tenemos apagones por falta de energía, sino financieros? Lo que pasa es que también es otra cosa que ayuda, ¿no?,
a que el gobierno tenga que subsidiar a las empresas distribuidoras por una sencilla razón. Por eso iba ahorita a hablarle de lo que es la parte de la distribución, que tiene dos conceptos. Si las distribuidoras compran a 9 centavos de dólar, a 13 centavos de dólar, y entonces no recuperan la inversión de ese dinero que ellos invierten, entonces lógicamente nunca se van a poner al punto de equilibrio. Yo compro y vendo y saco mi beneficio. Por eso le comenzaba a decir que hace 4 años el subsidio que se le daba que dejó el otro gobierno, que se le daba a las distribuidoras, andaba alrededor de 600 millones de dólares, pero hoy está en 1.600 millones de dólares, 3 veces la misma cantidad. Quisiera puntualizar algo y que usted me dé su opinión con respecto a esto. ¿Qué ha pasado en estos 4 años con referencia a unas pérdidas netas que ha presentado y además la decisión empezando este año? Es una reflexión que le estoy haciendo. ¿Qué ha pasado en este año? Y desde el punto de vista técnico me gustaría que usted esto me respondiera. 4 años paulatinamente de 29 que estaban las pérdidas, está en 44 según el último, a noviembre del año pasado, el último corte, según la Fundación CRES, que siempre anda midiendo esto, 44 de pérdidas. Por cada 100 pesos se van 44. Pero empezando el gobierno, les repito, el señor Celso Marrancini dijo que iban a empezar a prorratear unas 4 horas a los sectores que no pagaban. ¿Sirve esto para conjurar o ir disminuyendo las pérdidas del sistema eléctrico? Es decir, que le den 4 horas a los barrios, a los sectores que no pagan. ¿Cómo esto puede compensar las pérdidas y qué otras medidas puede hacer el gobierno con respecto a ir disminuyendo estas pérdidas? Lo que pasa es que Celso Marrancini siempre ha estado perdido en que es la dirección de la CDE. ¿Cómo va a ser? ¿Y ha sido jefe 2 veces? Perdido. ¿Con Leonel y con Abinader? Precisamente recordando esos dos momentum, como le decimos nosotros los ingenieros. La primera vez precisamente va a la CDE, ¿no? Y estaba siendo dirigida, ¿no?, por dominicanos. Y él se empecinó que no podía dormir hasta que no le quitaran los dominicanos que estaban dirigiendo, pero eran los que tenían precisamente ya casi al equilibrio lo que es la CDE en las 3 distribuidoras. O sea, estaban casi en el punto azul. Ahora bien, cuando Celso Marrancini hace que saquen a los dominicanos, entra extranjeros. Y estos extranjeros, igual que la capitalización. Pero ¿cuál es el conocimiento extra que tienen esos extranjeros que lo hizo la vez anterior y ahora también lo está haciendo? Bueno, por ejemplo, la vez anterior, cuando inició la capitalización, se le pagaba a un administrador general de una distribuidora algunos 13.500 dólares. Cuando cambiaron, precisamente después de la contrarreforma, se cambia a los dominicanos y se le baja el sueldo a 500.000. Pero ¿quiénes eran que estaban haciendo el trabajo y quiénes hicieron el trabajo de ponerlo puntual? Dominicanos. Los dominicanos. O sea, es el concepto que tenemos todavía, que somos guacanagarí. O sea, nosotros pretendemos que el extranjero es mejor que nosotros, pero sin tú probarlo. Cuando Celso Marrancini llegó a la CDE, se hace precisamente el jefe de todas las distribuidoras y desde luego desde la CDE, y sencillamente ¿qué hizo? Nada, salió precisamente con muchos apagones. Cuando vuelve ahora a Celso Marrancini, entonces él dice que los apagones, que tiene que darle 4 horas para bajar. Sí, claro, él la baja, porque es lógico que si una de las distribuidoras está mandando a consumo 4 horas de energía y la población no la está consumiendo, lo que tú no gastas, lógicamente, te lo economiza, pero no está acabando con los apagones. Pero la sostenibilidad entonces de eso en el tiempo. No sirve, no puede ser, porque primero la necesidad de que las empresas, los colmados, los mismos salones, etcétera, y además de eso, no sirve de ninguna forma, porque casi el 90 o el 95% de la población tiene inversor. Y un inversor, ¿qué es lo que hace? Tú te llevas la energía. ¿Lo que debe hacer el gobierno? No, tú te llevas la energía y sencillamente el tiempo
que tú utilizaste en esas 4 horas, esa misma batería que te guardaron energía, tú vuelves y la pones. Pero una pregunta, porque yo siempre me Pero tienes que volver a llenar la siempre me ha batería. llamado la atención el tema eléctrico. Tú dices, bueno, si no está encendida, se está ahorrando, pero ¿no será que está perdiendo? O aquí en República Dominicana hay capacidad de almacenamiento eléctrico. O sea, la planta que no está encendida está generando algo, está produciendo algo. No, precisamente pero por entonces eso, esto es un disparate. por eso aquí, decía entonces. que es un disparate, porque sencillamente el hecho de que tú dejes de mandar la energía a la población. Tú no estás produciendo tú no nada. Ni estás produciendo, pero entonces está afectando el comercio. Yo lo veo así, Tony. Es una especie como de secuestro, es decir, yo no te doy energía porque tú no pagas. Partiendo de ahí, ¿verdad? Entonces, como yo no tengo energía, yo necesito ponerme al día para que me den energía, porque aunque estamos en una temperatura bastante agradable, vendrá el calor ahora. No, de que llegue el calor se pone insoportable. ¿Qué hace, cómo se llama ahora? El choque unificado, el Consejo Unificado de las Sedes. ¿Qué hacen? Es decir, para esa persona que quiere ponerse al día, ¿cuál es la facilidad que da el CUET, el Consejo Unificado de las Sedes, para que esa persona vaya a una estafeta, diga, mira, yo me estoy robando la energía, whatever, no, yo tengo un consumo irregular, pero yo quiero ponerme al día? ¿Qué facilidades hay? Porque si tú lo entrampas para que paguen, es porque tú le estabas dando una facilidad, porque aquí se hace la amnistía fiscal cada 2 años para que la gente se ponga al día. Y entonces, eso es una motivación. Pero aquí, ¿qué hay? Complementando a los apagones. Le voy a agregar a esa pregunta, profesor. ¿Por qué es tan difícil cobrar la energía eléctrica si aquí todo el mundo cobra su dinero? El telecable, aquí cobra, todo el que distribuye algo lo cobra, menos la energía. Pero tú me vas a responder esa pregunta cuando vengamos de cumplir con algunos compromisos comerciales y ya regresamos en Al Filo a ver qué es lo que pasa con el sistema eléctrico y la desgracia que tenemos. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Le dejamos ahí 2 cuestionantes, ingeniero Tony Herrera. Sí, Miguel, es importante esa última parte, porque nos pone a nosotros en el contexto de poder explicar. Lo primero es que el incumbente de la dirección del Ministerio de Energía y Minas, y lógicamente se inventó que iba hacer que los empleados que no tuvieran su medidor, su contador, su contrato, lo iban a obligar a presentar, ¿no?, dicho documento. Y eso se le volvió un lío porque tú no puedes, de acuerdo a la Constitución, obligar a la gente las facturas como que lleven la de que pagaban energía. para no votarlo. Sí. No, eso no se dijo, pero eso es lo que sucedía, ¿no? Ahora bien, cuando hace eso, lógicamente tiene que rebobinar como siempre hacen. E igual que hicieron cuando dijeron que iban a subir la tarifa eléctrica, que comenzaron precisamente a subir la tarifa eléctrica cada 3 meses, la subían un 10%, y después tuvieron que rebobinar, aunque dijeron que iban a devolver los recursos, nunca aquel que le cobraron el 10% que se le aumentó, se le devolvió. Pero además de eso, después que tuvieron que rebobinar, echar para atrás la medida, pasó lo siguiente. Tuvieron que iniciar un nuevo proceso. Celso Marrancini dice ahora que esos 4 horas de apagones para que obligar al que no paga, que pague. Pero también dice que antes se quejaban de que no había medidores. Pero uno de los problemas graves que tiene precisamente las distribuidoras y que tienen las empresas de distribuidoras es que si usted no tiene medidor, usted puede mudarse a una nueva casa, necesita un medidor 220 o un medidor 110, y si usted va y lo reclama, entonces usted ¿Pero puede... por qué es tan difícil cobrar la luz? Sencillamente no es que es difícil, es que para tú cobrar la luz tiene que tener equipo, tiene que tener planes, y es más fácil precisamente dejar que el gobierno te supla año por año, mes por mes, precisamente el déficit de tu incapacidad para tú precisamente cobrar la energía, y como tú no la cobras, Mira, yo le el voy a gobierno dar- te la da. Sí. Entonces es fácil decir que ahora, si tú no tienes unas redes que le llegue a la población, que la energía le llegue sin problema, si tú le das apagones, entonces tú lo que estás es motivando al que paga
que no pague. Porque si tú me vas a limitar la energía por 4 horas, al que paga y al que no paga, ¿qué va a hacer el que no paga? Mira, yo le voy a dar un consejo a la CDEE. No, que ya no existe. Ahora es Consejo Unificado, por la gente no entiende así. No existe. Ahora sí, ya eso no existe, el No, Consejo ya la Unificado de Sur y de Norte. Yo no sé por qué algo como cobrar la energía eléctrica es tan difícil. Porque es sencillo, señores. Si tú tienes una población que no te paga la energía eléctrica, que son 700 pesos en un sector pobre, pero te paga 1.900 de claro, te paga 1.900 de Altigo, te paga 2.200 de Win. Entonces, el tema no es... No dejes Netflix. Y te paga 900 de Netflix fijo. Entonces, el tema no es de cobranza, no es falta de capacidad de pago, es falta de gestión del que tiene que cobrar. Y no es tan fácil como hacer simplemente una contratación, 10.000, 20.000, 40.000 personas, gestores que vayan casa por casa. Aquí hay luz, sí, tiene luz, ¿está pagando luz? No es para joder lo que vamos, es para organizarlo, mire. Aquí hay que pagar la luz, está bien. ¿Cuánto te paga de esto? Mira, bien, no hay problema. Vamos a hacer un contrato, venga, mira, que fírmeme aquí. Y ese contrato, es tan difícil eso. El problema, Lajara, no es tan simple. Eso se puede hacer, se hace un operativo y se ha hecho muchas veces. Ahora, cuando a ti te van a tu casa y te dicen, mira, tú estás utilizando la energía, tú, de acuerdo a los dispositivos eléctricos que tú tienes, un cálculo simple, tú tienes que pagar tanto mensual. Bien. Pero sucede y viene a ser que muchas de esas poblaciones que supuestamente de bajos recursos tienen aire acondicionado, tienen televisores, que tienen eso. Sí. Eso. Son pobres en teoría. En la práctica, pero en la práctica consumen. Como un rico, solamente que no están en Piantini. Lógicamente. Entonces, cuando pasa eso, tú no puedes seguir cobrándole a una gente 700 pesos, como tú decías, y él te duplica el consumo. Entonces, él te va a pagar 700 pesos. Yo le pongo su contador. Pero precisamente. No tengo que decirle que es 700. Usted va a consumir, usted va a pagar lo que usted consuma. Y si tú vas a mi casa y me dices, yo en un mes te llevo el contador del medidor, tú vas a pagar 700 hasta que yo te traiga el medidor y nunca le llegue el medidor, ¿qué está pasando con eso? Tú estás incidiendo. Incapacidad. Pero y si llega el otro día. Incapacidad. Perdóneme, Tony y profesor. Mire, yo conozco una persona que adquirió un inmueble, lo reformó. Una mejora, como dice. Sí, lo reformó. Y entonces se ha cansado de ir a que le instalen. Ay, hasta 6 meses va a poner tu contador. A que le pero ha ido cualquier cantidad de veces presencial para que le instalen el contador. ¿Qué fue lo que pasó? Porque se acusó a los cuñados del presidente Danilo Medina que tenían un monopolio, una mafia. ¿Cómo la llaman? Los tigres del asiático. Los asiáticos. Los tigres asiáticos, creo. Y creo, hasta prueba en contrario, que todavía le tienen sus cuentas embargadas. ¿Por qué no se ha podido ese nudo gordiano? ¿O eso no es más necesario entonces? No sé. ¿Cómo tiene que ser? Ese nudo gordiano de que haya cantidad de medidores y de otras cuestiones que se necesitan para si se quiere, este crecimiento mediano que tenemos en la economía, que uno ve que pasa por una construcción y va a demandar energía eléctrica, pero va a demandar contadores. ¿Por qué el ABC? ¿Por qué el ABC del ciudadano que adquiere un bien y necesita energía eléctrica, el ABC, que es el contador y el cableado, por qué se hace tan difícil cuando eso debería ser la parte más fácil de las distribuidoras de energía? Recordémonos, Miguel, precisamente cuando eso decía, ¿no?, que el señor Marrancini dijo, conjuntamente con el anuncio de que iban a eximir a la población de 4 horas, donde no pagan, ¿no?, de energía, dijo que también el problema de que ya no había un medidor, ya él lo iba a suplir, que ya podían asistir, ¿no? Él tenía todo resuelto. Y en 3 días usted hacía el contrato y en 3 días le instalaban. Pero esos 3 días, parece que no sé qué moneda puede multiplicarse muchas veces, que den muchos días, porque eso no se está cumpliendo, lo primero. Segundo, no es solamente un medidor, Hay empresas precisamente que son tercerizadas, que están subcontratadas por la distribuidora para hacer el trabajo en secundario, precisamente a bajo nivel de voltaje, pero sencillamente a estas empresas no le pagan
la están quebrando a casi todas, porque no le pagan. ¿Por qué la están quebrando? Porque sencillamente si tú haces un trabajo y para que la distribuidora te pague tienen que durar 90 días y a veces 180 días, entonces tú que tienes que pagar a diario, ¿no? O mensualmente a tus empleados y que tienes que tener material para trabajar, sencillamente tú quiebras. Y eso es lo que están haciendo con esa empresa. Entonces, el problema no es solamente de medidores, el problema es también muchas de las redes que están inservibles o sitios donde no hay ni siquiera redes, que la gente se la busca como de lugar. En ese interín, mucha Pero todo gente... eso pasó ahora porque en el 2020 eso no pasaba. Es más, aquí duraba 6 meses sin irse la luz y 7 meses. Y se iba a la luz por 15 minutos, por lo menos en el polígono central. A veces tú veías un 5 minutos, se fue de día y vino al instante. Porque había la intención, incluso se estaba programando, se estaba buscando la forma, el formato, de que las distribuidoras llegaran a su punto de equilibrio. Y no solo eso, se estaba invirtiendo en las redes, se estaba invirtiendo en materiales, y el primero de los errores que cometieron esta administración, la misma, ¿no? Porque estamos los 4 años pasados y lo que iniciaron ahora, es sencillamente que dejaron de comprar los materiales necesarios para que las distribuidoras pudieran, precisamente con el ex ministro de Energía y Minas, Toñito, Antonio y otra cosa, ¿no? Que sencillamente dejaron de comprar material. Y si tú increíblemente pasa de un asunto muy técnico a una parte diplomática, a un consulado. Pero déjemelo ahí. Se suponía, por ejemplo, que el joven Milton Morrison, que creo que es colega suyo en materia de la profesión, creo que es ingeniero eléctrico también, y que había estado en la parte frontal y que había dado charla de cómo hacerlo bien. No, un genio. Él estuvo en la ADIE, la Asociación de Productores de Energía Eléctrica, me parece. Dice Celso que fueron 4 años perdidos, no lo digo yo. Y él dice que ha sido la gestión más, diríamos, pirateada por parte del mismo Celso. De 4 administradores en 4 años. De Norte, el señor Sergio Cueto duró ahí, pero es el presidente del partido. Ahora es relevado y va a Corazán. Y se hablaba de despolitizar al sector eléctrico. El pacto eléctrico también decía eso, de que la política no iba a entrar. ¿Qué es lo que ha pasado desde el punto de vista del técnico, Tony Herrera, del técnico, porque usted también es político? Lo que pasa, Miguel, es que una cosa es lo que tú dices o lo que tú piensas hacer y lo que realmente tú haces. Por ejemplo, inicia el primer periodo del gobierno de Luis Abinader, o del PRM, ¿no? Y sencillamente habíamos dicho que el pacto eléctrico era una defecio que se había hecho a imagen y semejanza del partido de gobierno, que en este caso estaba el PLD, dirigido por Danilo, y sencillamente ahí se formó la cabose. Que Punta Catalina, eso fue un atraco, que eso fue triplicado, y sencillamente... Eso era la prueba del delito. Gana Abinader, y en 3 meses después de su gobierno firma el pacto eléctrico. Sin quitarle ni un punto ni una coma. Ni ponerle. Ni ponerle no tampoco. Solo eso, dijo que iba a llamar precisamente para las cosas que quedaron, ¿no? Que quedaron como 23 puntos. Y lo firmaron ellos solos. Y lo firmaron solos. Ahora, ¿qué se ha cumplido de eso? Lo único que se intentó cumplir fue el asunto de la tarifa eléctrica que tuvieron que rebobinar, como decía ahorita. O sea, echar para atrás. Entonces, una cosa es lo que ellos están diciendo y una cosa es lo que se está dando. Por ejemplo, si tú, que dices que está creciendo el sistema eléctrico nacional, si tú dices que está instalando plantas, si tú dices que están instalando muchas plantas precisamente de no renovables, pero tú no la ves. Yo le pongo el caso de Monteblanco. No sé si ustedes se recuerdan que el propio Abinader anunció la inauguración, pero ¿qué fue lo que inauguró? Inauguró el contraembalse. Montegrande. Montegrande. Ajá. Y cuando inaugura el contraembalse, sencillamente, los mismos gente que están poniendo los recursos para esa presa, dicen que si a la altura que vamos van a durar 15 años más precisamente para que terminen. Nunca han terminado eso, nunca han hablado más de eso y hablamos precisamente de Pernal, los 800 megavatios que iban a instalar, no hemos hablado más nunca de eso. ¿Cuándo van a terminarlo? Igualito precisamente que comenzaron con el metro,
la segunda línea del metro que va a los Alcarrizos, 7 kilómetros. Es lo que van a hacer, no, 5 y pico. Y sencillamente el presidente dice que van a hacerlo con menor costo que los 14 kilómetros que hizo Leonel. Pero sencillamente todavía se sumaron los 3 y pico de años que tienen gobernando, ¿no? No completaron y todavía no se sabe cuándo van a terminar. O sea, una cosa es lo que ellos dicen que están haciendo y otra cosa es la que hacen. Porque definitivamente sí sabemos que han utilizado muchos recursos, que han cogido mucho prestado. Si ustedes recuerdan, el año pasado, en 2024, al inicio, se cogió un préstamo de 725 millones de dólares. ¿Y para qué? Para las líneas eléctricas, mejoramiento de todas las líneas. ¿Y qué mejoraron con esos 700 millones? Nada. No hicieron nada, pero no solo ahora, peor aún. ¿Y dónde están los cuartos entonces? Recientemente hay otro préstamo anunciado precisamente y se aprobó de 700 y tantos millones de dólares. ¿Por dónde están los cuartos? Para lo Yo no mismo. entiendo. Bueno, para lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo es que una cosa es ofertar, una cosa es decir voy a hacer, y cuando tú vas a agarrar, no consigue nada. O sea, definitivamente ha sido un retroceso para el sistema eléctrico nacional lo que han hecho esta gestión del PRM y Luis Abinader. Y seguirá haciéndolo, porque mientras estemos inventando, a la gente, hay incluso algunos compañeros y amigos, no les gusta que uno hable directamente de Celso Marrancini, pero Celso Marrancini, que decía que había fracasado y fracasó en su primera gestión dirigiendo la CDEE, ¿no? Fue porque él fue a unas 2 o 3 empresas que él tenía quebrada. La alimentó precisamente de la CDE. Claro. La capitalizó. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo? Pues sencillo, Sí. como está haciendo ahora. Ahora mismo se descubrió y se denunció que Celso Marrancini tiene empresas offshore que están Lo denunció justamente Ivonne Ferrer aquí en este medio. en el que están comprando energía a las distribuidoras, las distribuidoras de la generación de las hidro, y se la está vendiendo ¿a quién? Se le está vendiendo a la distribuidora. O sea, yo te compro a 9, te compro a 12. ¿Y él está vendiendo a la misma distribuidora o a empresas privadas? Porque si es la generadora... No, es que él tiene, es una contradicción que tiene. No, pero explícame eso. Déjame reformular de nuevo la pregunta. Vamos. Cuando él le compra a las hidro, ¿le está vendiendo a la distribuidora o a empresas privadas como él dijo? ¿Cuál de las dos cosas? Una cosa es lo que él diga, que está vendiendo a la empresa privada, pero no le está vendiendo a empresa privada. O sea, él tiene, la iglesia está en manos de Lutero, para explicarte de otra forma. En todo caso, usted no es que debe dar la explicación del asunto de le compra... No, que es una denuncia, no es una explicación, es una denuncia. Es una denuncia que yo me hago eco, porque ya se había dicho. No, que ¿Y hay prueba de eso? Claro, él no ha dicho nada al respecto, pero sencillamente ha tenido que hacer mucho. Que como una opinión, ¿verdad? Sí. Que eso es lo que somos, ¿verdad? No tiene, diríamos, vamos a decir, técnicamente y hasta moralmente, comprarle las hidros a un precio más barato para venderle a empresas privadas. O sea, debe haber un límite de la que hidroeléctrica... Era privada, no puede ser una distribuidora. No, pero porque si era una distribuidora, le compra el gobierno para vender al gobierno. Pero, profesor, no importa. En todo caso, si es a las hidroeléctricas, debería ser justamente para venderle a las sedes. No puede ser para venderse a los privados. No, porque es un robo. Pero tampoco... Porque eso quería decir que si él compra a 5 centavos y le vende a la distribuidora a 7, estamos diciendo que ese margen de intermediación que no es necesario, que una empresa privada se lo está robando. Bueno, está atracando el país. Pero lo que te estoy diciendo, él tiene lucha de intereses. Porque por el simple hecho de él estar dirigiendo Punta Catalina, porque también es quien está administrando Punta Catalina. Fíjate que es un hombre equipo. Además de que está dirigiendo todo lo que es el Consejo Unificado de lo que es ahora el Ministerio de Energía y Minas, que ayer se llamaba, ¿no? CDEE, ¿no? Porque definitivamente el centro de trabajo, de apoyo de Celso Marrancini es precisamente eso. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Marrancini? Sencillamente está afectando a la población, está mintiendo a la población y desde luego le está haciendo daño al país. Porque si tú, que eres quien debe
hacer las cosas para que el favor de la condición de la energía le llegue a toda la población, tú eres capaz de comprarle a una generadora hidroeléctrica que venden a un precio, lógicamente, por su costo bajo, más bajo que cualquiera de las empresas, excepto. Entonces, ¿a quién tú le vendes? Tú no puedes venderle, como él dijo, al sector privado porque tú no eres una empresa generadora. Definitivamente tú no tienes una empresa generadora para poder revender. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? No, sencillamente él está usufructando y está utilizando los mecanismos ilegalmente para poder hacer. ¿Y qué esperar ahora, Tony? Porque el ingeniero, el licenciado Celso Marrancini tiene ahora mismo, él es el que... El todopoderoso. El escollo que era el señor Sergio Cueto, que por un asunto partidario no lo tenía, ya él acaba de ser destituido y ya los tres que están en las sedes son decisión de Celso Marrancini. No, y el de la... tiene que sumarle, Miguel, el del ministro de Energía y Minas. ¿Quién pone? No, pero, al señor Joel. Pero estemos claros que en el sistema eléctrico el que está dirigiendo la banda, la orquesta, como quieran llamar, el combo, Celso Marrancini. Es Celso Marrancini. ¿Qué esperar ya? Porque ahí sí no habrá excusa para resultados. Pero los resultados que nosotros deberíamos esperar no es que si hubiese una política real, una planificación de lo que es el sector de energía, dirigido desde el gobierno del PRM de Luis Abinader, entonces nosotros pudiésemos decir que se acabarán las mentiras, se acabarán las inauguraciones sin estar hechas lo que ellos dicen que están inaugurando, y entonces pudiésemos decir, bueno, pues al final del túnel hay una lucecita, no habrá luz al final del túnel porque nosotros no estamos viendo que lo mismo que se está haciendo es inventando, es el día a día, tú no tienes nada planificado. Cuando se estaba dirigiendo en tiempo de Leonel Fernández Reina, mes por mes se hacía una planificación, se evaluaba lo que se estaba haciendo y lo que no se dejaba, se hacía, se volvía y se reconstruía. Eso cuando nosotros estábamos dirigiendo precisamente la CDE, conjuntamente con Radamés Segura. Pero hoy día, ¿qué planes precisamente puede salir de que Celso Marrancini diga que va a pagar 4 horas a la población que no paga, ¿no? Si no le oferta ni siquiera líneas sanas, nuevas, en buen estado, no le ofertan medidores. Y entonces lo único que estamos viendo es que en vez de subir la tarifa eléctrica, a cada uno de nosotros, con todos los apagones, nos están subiendo la facturación. No tenemos nada. Porque si a ti lo que te están es subiendo la facturación, si tú en tu casa consumes 1.000 y a ti te ponen una factura de 1.500 y tú no tienes dónde ir a protestar, sencillamente tú no hay esperanza. No hay esperanza, Lajara. Bueno, Tony, de verdad que conversar contigo sobre este tema es muy interesante. Podríamos durar horas y más horas conversando sobre este tema. Tendríamos ya que volver, ¿verdad? Que pautar una nueva visita para que puedas hablarnos del Congreso, del partido y todo eso, porque el tema eléctrico de verdad que nos arropó por completo. No, a sus órdenes todo el tiempo, no hay Así problema. que muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias y despedimos al ingeniero. Gracias a ustedes. Especialista en temas energéticos del país, Tony Herrera, además miembro del partido Fuerza del Pueblo, por acompañarnos en este Al Filo del Domingo. Así que en una próxima ocasión, como dice Félix, vamos a hablar de los temas partidarios, porque ahí también ustedes tienen un lío, ¿no? Vamos a ver después cómo salen ustedes ahí, si salen bien, si salen mal, pero completamente fortalecido. tienen un lío ahí que no es de ropa. Regresamos.